Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro tercer webinar de la HR Business Partner Week. ¿Cómo han estado? ¿De dónde nos saludan? ¿Dónde se encuentran viéndonos en este tercer día de la semana que ha creado Accendo para potenciar el crecimiento económico de las empresas en este 2022? Bueno, hoy nos acompaña Rodrigo Flores y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el Big Data y si estamos utilizando todo el potencial de la digitalización en la gestión de recursos humanos. Rodrigo, si estás proyectando la presentación. Hola, ya tengo la presentación proyectada. Ok. Bueno, les cuento un poquito acerca de Rodrigo. Él es profesional en Big Data en Data Value Consulting, líder de proyectos de transformación de IT, creación de la dirección de inteligencia de negocios y Big Data y ponente en temas de transformación e innovación. Él apoya a diferentes equipos y empresas a sacar mayor provecho de su información a través del conocimiento y la experiencia, liderando áreas de Business Intelligence. Ha implementado varios casos de éxito desde el manejo de Big Data que han derivado en la creación de nuevos servicios, optimización de recursos y mayor oportunidad hacia el cliente. Vamos a resolver algunas preguntas frecuentes que puedan tener. La primera es si el webinar tiene algún costo. No, el webinar es completamente gratuito para todas las personas que se inscribieron en nuestro evento. ¿Podemos hacer preguntas? Claro que sí. Al final de la charla se abrirá un espacio de 10 minutos para que puedan hacer todas las preguntas que deseen. ¿Puedo activar mi cámara por temas de conectividad? No. Enviarán la grabación y la presentación. Sí, todas las personas que se registraron al final de nuestra semana podrán obtener un link donde tendrán toda la información y la grabación de las charlas que han habido y que van a ver en esta semana. ¿Puedo invitar a alguien más? Claro que sí, pueden invitar a todas las personas que crean que este espacio les puede servir, que se registren y este espacio está abierto para todos. Entonces, adelante. Hoy vamos a profundizar sobre qué nos aporta el análisis de datos, cómo el Big Data mejora los procesos de recursos humanos y tomar mejores decisiones y lograr soluciones de acuerdo a las necesidades de la compañía. Entonces, adelante, Rodrigo, el espacio es todo tuyo. Dale, muchas gracias, María. ¿Me confirmas? ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto. Dale, perfecto. Entonces, arranquemos y para arrancar, básicamente, eh, qué tal esta pregunta? Y es, cuál es el pastel preferido en los Estados Unidos? Vemos que si todos tuviéramos que responder a esta simple pregunta, de seguro todas las personas o la mayoría de las personas que están en este webinar podrían responder al unísono, que es el Apple Pie, ¿sí? Pero, ¿por qué sabemos eso? Y eso básicamente lo sabemos por dos cosas. Lo sabemos por los datos, que es lo principal, y porque nos han contado. Y en este sentido es súper importante entender cuál es ese contexto y cuáles son los datos que tenemos. De dónde salió ese que es el más vendido o el pie favorito en los Estados Unidos? Salió de las ventas de los supermercados. ¿Y qué nos dicen las ventas de los supermercados realmente? Que los pies de 30 centímetros, el pie de 30 centímetros que más se vende es el Apple Pie. Pero miren justamente lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió de adicional o qué cambió? Los centros, los supermercados comenzaron a vender ya no pasteles de 30 centímetros, sino que generaron una estrategia para vender un poco más, vendiendo pasteles un poco más pequeños. Y comenzaron a vender las porciones o pasteles de solamente 11 centímetros. Y ahí todo cambió. ¿Y qué nos dijeron los datos? Que el Apple Pie cayó en su posición y ya no era el primero, sino que alcanzó a bajar hasta el tercero o cuarto puesto. Y entonces, ¿qué se dio? ¿Qué es lo que podríamos ver ahí? Pues cuando se fueron a revisar qué era lo que realmente pasaba, y es
que el Apple Pie de 30 centímetros lo que hacía era una agregación del gusto familiar. Se compraba el Apple Pie para satisfacer el gusto de la familia y lo que luego se encontró era que el pastel de manzana, para llamarlo de esa manera, era solamente el segundo favorito de cada una de las personas. En promedio era su segundo favorito, pero cada persona tenía por encima un pie diferente. Entonces encontraron que el pie de limón y otro par de pies incluso llegaron a superar en favoritismo al pie de manzana, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Y es justamente que al poder cada persona escoger o comprar una porción propia, ahí ya dejaba de pensar en lo que era el gusto familiar para ir a su propio gusto. Y ahí nos vamos, y ahí vamos a ir a qué es lo que ocurre, pues que más datos, que era lo que teníamos, lo que tenemos ahora, nos dejan ver no solo más de lo que ya veíamos, sino que nos permiten ver esas cosas nuevas que ni siquiera sabíamos que existían y que volvimos una verdad. Pero mejor aún es que nos dejan ver las cosas de manera diferente. Y aquí es donde entramos con lo que va a ser el foco de esta presentación y es en cómo hacer para ver con más datos, más de lo, no solo más de lo que ya veíamos, sino ver cosas que no sabemos que estaban, ver cosas que no podíamos, que no veíamos en los datos que tenemos y dar soluciones a problemas que ni siquiera sabíamos que podíamos resolver con esta plataforma. Y entonces, bienvenidos al mundo de Big Data. En este tema de Big Data, básicamente, primero acordemos lo que va a ser Big Data para nosotros. Y no me quiero centrar en el tema tecnológico, ¿sí? Sino que Big Data como tal es un concepto. Y es el concepto de cómo tratar grandes volúmenes de información, cómo poderlos analizar y cumplir ciertas características. Entonces, ¿cuáles son esas características? Digamos que aquí vamos a acordar que van a ser el volumen, la velocidad, la variedad, el valor y la veracidad. Eso a lo que se le conoce comúnmente como las 5 Bs, que otras personas dicen son las 4 Bs, 3 Bs, 6, 7 y hasta 8 Bs diferentes. Digamos que estas son las centrales. ¿Y por qué la importancia? Y la importancia es porque cuando tenemos problemas en alguna de estas características, es justamente donde una solución de este tipo o donde Big Data puede apoyar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y vamos a tratar de ver cada una de estas características. Entonces, vámonos justamente con el volumen. Entonces, cuando vemos a nivel de volumen de información, hoy tenemos que por minuto en el día, solo miren el tipo de cosas que ocurren, ¿sí? Entonces, tenemos millones de tweets, tenemos cambios tenemos cantidad de compras en Amazon, o sea, todo está por el orden de los millones de transacciones en cada una de las diferentes plataformas que están generando información, ¿sí? Tenemos usuarios en Uber que están tomando más de 1,389 viajes por minuto, por minuto. Todos estos volúmenes que están acá es la cantidad de información que nosotros podemos en este momento llegar a tener, que se está generando a nivel mundial, ¿sí? Y estoy hablando de información de 2018. Y digamos, más crítico aún, y es que el crecimiento anual no es un crecimiento, digamos, constante, sino que es un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, esa es la magnitud de datos a los que nos estamos enfrentando hoy. Y por eso, justamente al estar generándose este volumen de información, no tener una plataforma que nos ayude a manejar esta cantidad de datos, se vuelve tan crítico. A nivel de variedad, y es, no solo estamos obteniendo información de donde las obteníamos normalmente, no, toda la información de una persona está en una base de datos, no, ahorita tenemos información de las redes sociales, tenemos información en video, tenemos audio, tenemos los mismos sensores que utiliza la gran cantidad de la gente en sus dispositivos, en sus smartbands, en sus smartphones, ¿sí? Toda esa información finalmente es información relevante, ya sea para nuestros clientes o para nuestros empleados, pero si ustedes lo ven, ya no es
una única fuente de verdad, una fuente completamente estructurada, sino que ahora que tenemos variedad de fuentes, no solo estructuradas, sino semiestructuradas y además estructuradas. Y eso es que es justamente la característica de variedad. Pero a eso tenemos que sumarle adicional el tema de la velocidad. Y es, ya no nos está llegando información como se cargaba antes, cuando se hacían análisis complejos, que era, no, tenemos información en batch que va a ser procesada, analizada, con un día de anterioridad, ¿sí? Información con un día de antigüedad o con 2 días o 3 días y cuyos resultados del análisis los vamos a tener como se hacía hace 10 años, que el resultado nos salía después de 20 días, después de un mes. Cuando tratamos de hacer predicciones, digamos, si los tiempos de respuesta van a ser de meses, de días, de semanas, cuando logremos hacer la predicción, muy probablemente el evento que tratábamos de predecir ya habrá ocurrido, ya habrá perdido el valor, que es justo una de las características que también buscamos eh, satisfacer cuando tratamos con soluciones de Big Data, ¿sí? Entonces, por eso es importante el poder manejar la velocidad a la que llega la información. Hoy la gente nos pide, oiga, hay que reaccionar en tiempo real, y si no en tiempo real, en near real time. Entonces nos están pidiendo es, el mercado se mueve rápido, necesitamos poder contratar rápido, necesitamos cubrir nuestras vacantes lo antes posible porque no podemos dejar de ser eficientes, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad que se debe satisfacer y que nos ayuda soluciones del tipo de Big Data. Eh, Finalmente, ¿qué es lo que se busca entonces con todo el tema de Big Data? Es poder procesar, almacenar y finalmente, y más importante, poder analizar toda esa información que tenemos de manera central para llegar a algo súper importante y es poder hacer deducciones y sobre todo accionar, generar una acción que nos permita dar respuesta a la pregunta que nos hicimos para poder abordar un proyecto o una solución del tipo de Big Data. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cómo entra a jugar Big Data en las áreas de recursos humanos? Y esto es básicamente el resultado de una evolución y de una evolución que nace con cómo empieza esto. Creo que para todos es claro que el Big Data arranca con digamos, con las áreas comerciales, con las áreas de mercadeo, y entonces era donde era customer centric, donde el foco era el cliente, donde buscábamos cómo hacer para conocer los gustos del cliente, cómo consumía, cómo se comportaba. Pero ahora, cuando encontramos digamos, todo ese mar de oportunidades que nos presentaban las soluciones de Big Data en los clientes o para nuestros clientes, pues nos metimos luego en un rollo o en este cuento de, ¿y las áreas de recursos humanos qué están haciendo? Y cómo tecnologías que ahora ya maduraron pueden aportar. Y encontramos que hay en el proceso de recursos humanos o en procesos, digamos que estándar de las áreas de recursos humanos, hay varios de ellos donde Big Data es aplicable y apoya bastante en su ejecución. ¿Y dónde? Y es básicamente en lo que es en lo que es el proceso de atracción de talento, el proceso de retención, el proceso de integración y desempeño y el proceso de desarrollo. Aquí es donde nos vamos a enfocar, aquí es donde vamos a trabajar viendo cuáles son los casos de uso más frecuentes, cómo es que Big Data nos ayuda a resolver esto, pero más importante, qué es lo que debemos hacer para poder llegar a ellos. ¿Sí? No es digamos, no es una charla completamente técnica en la que nos vamos a centrar en qué algoritmos existen, qué es lo que se debe hacer, no, pero sí vamos a ver cómo Big Data nos apoya a nosotros, eh, ayudándole a dar solución a digamos, a esas actividades que son claves dentro del área de recursos humanos. ¿Ok? Y aquí súper importante, y es que entra, déjenme un segundo,
Veo si puedo quitar esto. Bueno, donde entra justamente el área de People Analytics, ¿sí? Entra un nuevo jugador que es el People Analytics. ¿Y esto qué es? Cuando lo llevamos al lenguaje normal y dejamos de ver qué es lo que está ocurriendo y lo dejamos de ver con las palabras, digamos, con esas palabras meramente técnicas. People Analytics es básicamente el mismo Data Analytics, pero es la aplicación de esas técnicas de Big Data y Data Analytics a procesos de recursos humanos, ¿sí? Es aprender a hacer la gestión del talento, pero a través de describir, predecir y prescribir. ¿Y qué significan estas tres cosas? Describir es ser capaces de ver qué es lo que está pasando dentro del área de recursos humanos a través de los datos. Y con ello es responder preguntas completamente descriptivas y es, ok, ¿cuántos empleados tenemos actualmente en la compañía? ¿Cuántas vacantes tenemos? ¿Cuántas vacantes requerimos llenar? ¿Cuántos líderes existen dentro de la compañía? ¿Cuál es la antigüedad promedio de nuestros empleados? ¿Cuál es el promedio de tiempo que está un empleado con nosotros? Eso es describir, porque eso lo hacemos a través de datos que tenemos y que podemos hacer solamente un análisis exploratorio. Entonces, ese tipo de cosas las podemos hacer con datos y digamos que en lo que Big Data nos va a ayudar aquí es en poder dar respuesta a este tipo de situaciones, pero digamos que con grandes volúmenes de información. También, que es súper importante, y lo vamos a ver luego orientado a cada uno de los diferentes procesos que vimos y al proceso de atracción del talento, de integración, de desarrollo, ¿sí? Cada una de ellas, y es predecir. Y predecir es que deberíamos ser capaces de predecir cuáles son esos posibles empleados o los empleados potenciales que tienen más probabilidad de dejar la organización. ¿Ok? Entonces, eso se vuelve súper crítico también en este momento y es el segundo nivel de importancia donde Big Data nos va a ayudar. Y es, nos va a ayudar a predecir esos comportamientos que hoy no sabemos y a los que nos hemos vuelto en mayoría reactivos. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? El reto es comenzar a ser proactivo. Y luego se viene el tema de prescribir. Y prescribir es solamente tomar la acción luego de predicho un hecho. ¿Sí? Entonces, una vez sabemos que alguien se va a quedar o que alguien tiene el potencial para dejar la organización, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y es, deberíamos tomar una acción. Ahora, ¿cuál debe ser la acción? ¿Retener? O lo que deberíamos hacer, además de retenerlo y mantenerlo en su cargo, es promoverlo. Entonces, eso hará parte de las cosas en las que Big Data nos va a ayudar, porque probablemente no a todos los empleados que queramos retener, queramos hacerle digamos, promoverlos de cargo. Probablemente solamente queremos mejorarles su nivel salarial, ofrecerles algo diferente que sabemos y que los algoritmos nos van a decir, esto es lo que esa persona siente como una falencia y en lo que ustedes o nosotros como empresas deberíamos enfocarnos en satisfacer. ¿Sí? Ahora, entrando ya en lo que son los diferentes procesos, digamos que vamos con el primero, el de atracción. Y aquí, ¿cuáles son los principales casos de uso en los que se ha enfocado el People Analytics y el Big Data? O el People Analytics apoyado en Big Data. Y es, primero, cómo escoger mejor al candidato para una vacante. Hoy tenemos, digamos, no lo hacemos mal, pero lo hacemos completamente manual, completamente dependiente de lo que es el factor humano, de las personas que están dentro del equipo. ¿Y qué pasa cuando tenemos solamente un área de recursos humanos en la que tenemos esos recursos finitos que son 2 o 3 personas, pero tenemos que completar 10, 20, 30 o 40 vacantes y que son para allá? ¿Qué pasa cuando justo encontramos un área de negocio nueva y sabemos cuál es el perfil que están buscando? ¿Cómo le pedimos a esas organizaciones o a esa área que nos llene vacantes lo mejor posible, tan rápido como pueda? Pues para eso justamente tenemos a Big Data. Y entonces aquí
ya hay muchas empresas, ¿sí? Que vienen resolviendo esto y que toman información y ahí se vuelve súper clave y esto es justo para que lo apunten y es la gracia de esto es los datos y es hoy tenemos datos en todo lugar sobre los posibles candidatos. Entonces ya tenemos bolsas de empleo, pero lo importante no es solamente la bolsa de empleo, sino poder entender esos posibles candidatos, cómo es que se mueven en el mundo digital, sobre todo ahora que hay una hiperadopción del mundo digital, donde la mayor parte de los candidatos están completamente conectados, eh, usan sus redes sociales diariamente y prácticamente la mayor parte del tiempo, es cómo hacer para nosotros obtener esos datos y poder tomar decisiones para poder encontrar al mejor candidato para llenar una vacante. ¿Y eso en qué tiene que ver? Y es que si tenemos a qué, por ejemplo, le da me gusta, cuántas veces interactúa con personas de su mismo medio, de su mismo mercado. Si estamos en el sector de telecomunicaciones, ¿qué tan influyente es esa persona en el sector de comunicaciones? ¿Cuántas veces publica cosas? ¿Sí? ¿Cómo interactúa con pares de lo que es su perfil o el rol que nosotros pensamos que debe desempeñar? Entonces ya no es solamente los datos que nos ponen en el currículum o lo que nos ponen en la hoja de vida, sino un poco más allá, y es cómo se comporta, cuáles son sus interacciones. Podemos ver incluso cuáles son sus gustos, sus preferencias, y con base en eso tomar la decisión e incluso llegar a predecir si es una persona que va a llegar a la organización y estar por un periodo corto de tiempo o si es una persona que podemos llegar a desarrollar dentro de la organización. Podemos ver cuál es su historial de movimiento dentro de las diferentes organizaciones, qué tan propenso al cambio de empresas o a la rotación empresarial están los candidatos. Y ya no dependemos solamente de su hoja de vida, sino que tenemos muchas más fuentes de información. Entonces, por eso este caso de uso es uno de los cuales es más escogido en Big Data y por eso, sobre todo, vemos ya empresas enfocadas en ayudarnos a hacer justo este proceso. Hoy vemos empresas completamente digitales, vemos el análisis de la hoja de vida solamente. Ahora ya no es que alguien se sienta, lee tu hoja de vida y comienza a digitar o a ver cómo hacer para que esa hoja de vida realmente pueda ser parte o pueda ser analizada por los algoritmos de analítica avanzada que van a tomar decisiones, ¿no? Hoy, algoritmos de inteligencia o de machine learning, ¿qué están haciendo? Están tomando las hojas de vida y están precargándolas en sistemas de Big Data, haciendo reconocimiento de texto, están haciendo reconocimiento de lenguaje natural y están llenando lo que antes se pedía que llenaran solamente digitando dentro de formularios. Hoy se está reconociendo las hojas de vida, se están precargando los sistemas de las empresas y se está haciendo análisis de toda esa información. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro caso de uso se implementa en lo que es la atracción del talento? Y es la relación entre las habilidades requeridas y los conocimientos de los candidatos. ¿Y esto por qué? Y es, ya no es solamente lo que nos diga el candidato, como se nos mencionaba ahora, en la hoja de vida. Ahora podemos además ver cuáles son todas esas certificaciones, qué es lo que él está mostrando en sus redes sociales, cuántas veces habla, cómo lo consideran las personas que se relacionan con él eh, en cuanto al tema en el que él se mueve, en cuanto al perfil o el conocimiento que dice tener, ¿sí? Si está dentro de redes profesionales, ¿cuántas veces publica sobre los temas en los que nosotros estamos interesados para tenerlo en la compañía? ¿Qué tan influyente es? ¿Sí? Y entonces acá nos dejará ver que efectivamente Big Data va a funcionar, pero tampoco es requerido para todo. Entonces habrá algunos cargos, digamos, bastante de base, que no necesitamos que sean digitales, en los que no tenemos grandes volúmenes de vacantes, ¿sí?
que probablemente no requieran de hacer este tipo de esfuerzos, pero hay otra gran cantidad, ¿sí?, de cargos en los que definitivamente implementar este tipo de casos de uso se nos vuelve prácticamente una prioridad. ¿Ok? Um, Siguiendo, ¿qué otro caso de uso tenemos? Y es tener un entendimiento detallado o en qué nos apoya acá, y es en tener un entendimiento detallado de los profesionales de la empresa. Y aquí básicamente es, si yo quiero traer a alguien a llenar una vacante, justamente, ¿qué debimos hacer? Debimos describir muy bien la vacante, describir el tipo de profesional que ya hoy tenemos y con el que queremos llenar una nueva plaza, o el de una nueva plaza que apenas se generó. ¿Cómo lo queremos? Y eso justamente es lo que se le pregunta a los algoritmos, pero lo importante acá, la información. ¿Cuáles son todas esas fuentes de información de donde vamos a poder ir digamos, a utilizar para poder que los algoritmos corran? O sea, de nada nos sirve tener los mejores algoritmos si no tenemos información relevante que nos permita tomar decisiones sobre el perfil del empleado, el perfil de los candidatos. Si estos candidatos son personas que rotan mucho, si son personas que les gusta únicamente el teletrabajo, o sea, solamente algo como eso, que es solamente una preferencia, nos puede cambiar todo, nos puede cambiar la forma incluso de generar las vacantes, de llenar las vacantes, de generar nuestras ofertas, ¿sí? Entonces, ver cuáles son las preferencias, qué tienen en común los diferentes roles en los que se han movido los posibles candidatos. Todo este tipo de información es la que puede ser analizada, digamos, por los procesos de Big Data para darle respuesta a la pregunta que tenemos, y es cómo escoger el mejor candidato. ¿Ok? Pasando el tema de integraciones, una vez tenemos ese candidato, es cómo vamos a hacer para que sea el mejor dentro de nuestra organización. Y ahí se nos vuelve súper importante, y es, lo primero es todo el tema de medición del desempeño, pero más que la medición que es, digamos, un proceso ya establecido dentro de las organizaciones, o sea, la única forma de determinar cómo se desempeñan los talentos dentro de la organización es tenerles sus indicadores, ya sea en términos de los KPIs o de lo que se viene hablando últimamente, que son todos los OKR, ¿sí? Tener los objetivos empresariales y luego tener esos indicadores reales de desempeño para que aportan a cada uno de los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Si nosotros tenemos los indicadores, pero no tenemos los datos, si no estamos poniendo, más que poniendo los indicadores a cada uno de los proyectos o las áreas o las tareas que deben ser ejecutadas por las personas, sino que no ponemos el indicador, pero no lo vamos midiendo, no hacemos la medición periódica, no evaluamos su desempeño de manera continua, no vamos a poder después predecir cómo esa persona va a cerrar un periodo de tiempo en el que nosotros queremos evaluar. Entonces, de nada nos va a servir integrar al candidato e ir y medirlo finalizando el año, o hacer una medición 6 meses después, cuando he trabajado durante 8 proyectos en los primeros 6 meses, pero nunca fuimos a analizar los datos. ¿Por qué? Porque eran demasiada información para que las áreas de recursos humanos comenzaran a analizar. Imagínense un área de recursos humanos que tenga que hacer este tipo de mediciones para todos los empleados de una compañía mediana, porque esto nos aporta desde compañías medianas, pequeñas y las grandes muchísimo más, pero un área que se tenga que enfocar en medirlos a todos sin un apoyo tecnológico donde tengamos herramientas que nos permitan guardar los valores de los indicadores de manera periódica, hacer el seguimiento, poder generar feedback. Y ese poder generar feedback es un poder generar feedback que es no en una sola vía, sino en ambas vías. Y aquí se vuelve súper importante, y es cómo, y lo menciono nuevamente, y es cómo poder obtener la información que es relevante medir. Entonces, en este tema de la integración, que toma su base del
cómo se está desempeñando las personas que quedan dentro de la compañía. O sea, miren cómo hacíamos antes las mediciones de clima laboral. Una medición de clima laboral al final de año. ¿Por qué? Porque no había los suficientes recursos o no había las suficientes personas dentro de las áreas de gestión humana para poder hacer todo el tema de atracción de talento, retener el talento, ayudar a desempeñar ese talento, pero además mirar cómo se siente, ¿no? Hoy ya existe una evolución de esto, ¿sí? Se han creado infinidad de herramientas para medir cuál es el sentimiento de los empleados prácticamente en tiempo real. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos ocurría en las organizaciones al final del año? Que si, por ejemplo, se veía que no iba a haber un cumplimiento de metas, la gente estaba desmotivada y con base en ese último sentimiento de desmotivación, era que calificaban en la encuesta de clima laboral, por ejemplo, pero solo atado a su último sentimiento. Entonces, finalmente, ¿qué tan objetiva podía ser esa medición? Mientras que si tenemos una herramienta que nos permita ir obteniendo esa información de manera diaria. Hoy tenemos herramientas en redes sociales, herramientas que se descargan como una app en el teléfono y le permiten dar retroalimentación a los empleados sobre, oiga, solamente el menú de la cafetería que están ofreciendo no me gusta, o el horario de trabajo, por qué no generar espacios, no sé, ser más elásticos en el tema de los horarios, no tener un único horario, sino de pronto tres. ¿Por qué no pensar en las personas que tienen bebés y generar un horario diferente? Tipos de cosas como esas son feedback de bastante valor para la organización que le pueden ayudar a tomar decisiones, que nos ayudan a entender cómo se siente el empleado, cómo lo ayudamos a desempeñar. Entonces, tener indicadores más el tema de cómo se está sintiendo el empleado y ese feedback incluso no solo sobre cosas que nosotros hacemos, sino que los jefes de esas personas que estamos integrando a la compañía, cómo se sienten con su jefe directo, cuál es la retroalimentación con base eh, en el cómo lo viene haciendo ese líder, ¿sí? Y digamos que esto es un poco orientado al tema de Management 3.0 y es esa escucha activa, esa escucha en tiempo real, ese poder reaccionar en el momento, no esperar a la medición del año para ver qué tal estuvo el líder frente a todo el año y entonces tuvieron una discusión porque no le incrementó el incremento del año que viene no va a ser el que todos esperan. Ah, ok, entonces vamos a ir en contra del líder del área. No, es miremos cómo es periódicamente el sentimiento o la actuación de cada uno de los empleados frente a las diferentes acciones o ocurrencias que se dan dentro de la organización. Y definitivamente todo esto al final nos va a servir para, con base en toda esa información que vamos recolectando, saber si debemos reconocer o no y hacer reconocimientos incluso automáticos. Hoy muchas compañías implementan temas de reconocimiento solamente a través del email, eh, a través de un video, a través de campañas de sensibilización para con los empleados que lo están haciendo bien. Pero ¿cómo lo hacen si no lo están midiendo constantemente? Para eso es que justamente nos sirve este tipo de plataformas y es, podemos obtener toda la información de todos los proyectos, de todos los indicadores de desempeño, para todos los diferentes empleados de la compañía y establecer políticas que puedan ser luego analizadas y validadas contra cada uno de los datos que obtenemos para generar prácticamente reconocimientos automáticos, reconocimientos que después solamente deban ser, digamos, validados por el equipo de gestión humana, más no que tengan que ir a hacer todos los cálculos que hoy les toca hacer. Entonces, esos son de los beneficios que nos aporta a nosotros el Big Data dentro del tema de integración de talento. Entonces, si ustedes lo ven en esta línea en la que venimos, ¿qué es lo que está dándole Big Data al área de recursos humanos? La está haciendo muchísimo mejor, está haciendo solamente un apoyo, un habilitador y tratando de hacer más eficiente
cada una de las actividades donde el área es experta. Son expertos en selección. Ok, serán los que dicen qué información es relevante para poder atraer un talento, si las interacciones de las personas importan o no, qué tipo de interacciones, qué tipo de creencias incluso, ¿sí? Entonces, si somos expertos en eso, ¿por qué no mejorar y ser más eficiente a través del apalancamiento tecnológico en este tipo de sistemas? ¿Ok? Ahora, todo lo que es el tema de desarrollo y retención, y es, ya hay empresas, porque este tipo de cosas se ha hecho, y es, antes, ¿qué pasaba? Ok, alguien se iba y no sabíamos cómo íbamos a llenar esa vacante. O sí, teníamos digamos, un semillero de líderes o un semillero de algunos cargos o roles que sabíamos que podíamos llenar, pero y las personas que no participaban de ese semillero y estaban haciendo una construcción fuera de la organización, venían capacitándose en otras áreas, y si de pronto dentro no teníamos un semillero específico para la vacante que estábamos buscando, ¿qué es lo que ocurría? Teníamos que salir al mercado y luego teníamos la queja de las personas al interior de la organización. ¿Por qué? Porque no se veía primero a las personas que hacen parte de la empresa, porque no se veía que la empresa estuviera comprometida o sintiera como importante a las personas que ya estaban ahí y que incluso conocían del negocio. Pero más aún, cuando lo hacíamos de manera subjetiva, con la persona que el jefe creía de pronto que le podía ir mejor, que él intuía por cómo le había ido en algunos proyectos o por lo que él creía que conocía, porque era afín con él. No, la idea ahora es pasar del ámbito subjetivo al ámbito completamente objetivo, tener incluso un recomendador de vacantes, y es, si ya tenemos las hojas de vida de todos, si tenemos un plan de crecimiento, si sabemos cuáles son esas habilidades en las que son buenas cada una de las personas que hacen parte de la organización. Entonces, ¿cómo no? Y sabemos claramente lo que esperamos de una de las vacantes que se abre en la empresa. Entonces, ¿cómo no seremos capaces de recomendarle a las personas de manera proactiva a qué vacantes podrían aplicar? Eso no ocurría antes. Se sacaban, ¿cómo hacen incluso hoy? Muchas organizaciones sacan la vacante y se la envían primero a toda la compañía. ¿Por qué? Porque no tienen claro cuáles son esas personas que se ajustan muchísimo más al perfil que están buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen los datos. Y volvemos, clave de esto, no hay big data sin datos. Y no es un dato, son la diversidad de datos que son relevantes para cada uno de estos procesos. Entonces, muy probablemente en desarrollo no sean los mismos datos que necesitamos al momento de hacer selección, o van a ser más relevantes unos que otros, ¿sí? Entonces, esa es la importancia aquí del tema de información. Y lo que les hablaba, el tema de recomendación de vacantes, y es, si puedo hacer un recomendador de vacantes, porque tengo muy bien definido lo que quiero, porque tengo bastante claro el tipo de perfiles que tengo, pues miren cómo se vuelve de interesante un siguiente caso de uso, y es un gestor de gaps, porque le vamos a mostrar mucho más valor hacia el empleado. Oye, conozco tu perfil, sé hacia dónde creemos que deberías estar orientado, conozco tus gustos, conozco el tipo de proyectos en el que te gusta y te apasiona estar, el tipo de proyectos en los que mejor te mueves, y conozco cuál es ese gap entre lo que quieres o lo que yo necesito y tus habilidades. Entonces, ¿qué puedo hacer? Prácticamente un gestor o un recomendador de cómo hacer para llenar ese gap de conocimiento o de habilidades que necesitan los empleados para satisfacer esas vacantes que estamos buscando antes de salir al mercado, porque sabemos lo que nos cuesta encontrar, lo que nos cuesta ese proceso de encontrar nuevas personas para la organización. Entonces, ¿qué tan importante ahora sí los datos de nuestros empleados para satisfacer
incluso a un menor costo y de una mejor manera esas vacantes que ya tenemos. Porque ¿cuál es ese de lo que siempre se quejan las áreas cuando llega un empleado nuevo? Ah, no, es que lo que pasa es que no conoce el negocio. Y esa es la curva que mayormente eh, estamos ejecutando, no la del conocimiento técnico, no la de cómo le cae al resto del equipo. Hoy tenemos personas que trabajan completamente en un modelo presencial, tenemos personas en modelos híbridos, tenemos personas que solo quieren trabajar remoto. No, ahorita el tema es qué tanto desde la forma, digamos, desde, esa, desde esas capacidades y desde esas preferencias, qué tanto eres capaz de venir a aplicar tu conocimiento en el negocio lo antes posible. Entonces, si podemos hacerlo casi que de inmediato, muchísimo mejor. Si podemos mostrarle a las personas que nos preocupan y que estamos haciendo todo para ayudarlos a mejorar y ayudarlos a crecer dentro de la organización, eso ya nos da un plus y nos muestra que estamos ayudándole a nuestros empleados a generar valor. ¿Y eso qué nos va a dar? Y nos va a dar incremento en la motivación, nos va a dar personas con mayor capacidad o con mayor fidelización con la empresa, empleados que nos van a rotar menos en un entorno donde sabemos que el mercado tiene perfiles que son prácticamente rapados todo el tiempo, con altos niveles de rotación. Eh, y aquí, digamos, muy alineado con las otras dos, con las otras dos ideas, el tema de selección inteligente de líderes. Ya deberíamos saber cuáles son esas personas que tienen esas capacidades de liderazgo, cómo se han comportado, quiénes tienen la mayor cantidad de seguidores, quiénes son vistos como expertos, quiénes son vistos como esas personas visionarias, quiénes son los que son capaces de motivar dentro de la empresa. Pero eso no puede ser solamente de sensación, debe ser un tema que se venga trabajando de acuerdo a los diferentes indicadores definidos y a la recolección de los datos de los mismos. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de este tema de desarrollo y retención, por lo fiel que vuelve a los empleados dentro de la organización. Y finalmente, para ir cerrando, entonces, ¿cuál es el cambio? Y es, ¿dónde está el reto para recursos humanos? El reto para los departamentos de recursos humanos se viene en cómo justificar el uso de la analítica y el Big Data. Y es mostrar las eficiencias que podemos alcanzar en costos de contratación. Hoy tenemos clarísimo y hoy ya, digamos que las discusiones no están centradas en el cómo encuentro el candidato y es cómo lo vuelvo, cómo lo hago de manera más eficiente. ¿Sí? Hoy nos cuesta bastante encontrar el recurso adecuado. Entonces, ¿por qué no hacer este proceso de la mejor manera? Con las herramientas necesarias y cuando se requiere, sobre todo en grandes volúmenes. Y súper importante es aprender a cuantificar los beneficios asociados en cada caso de negocio. Y en cada caso de negocio me refiero a los que vimos anteriormente para cada uno de los diferentes procesos. ¿Sí? Nos va a tocar ser capaces de decir, así como lo hacían en las áreas de marketing y en las áreas comerciales, ok, es que si predecimos qué personas se nos van a ir y podemos retener al menos un 20% de esos potenciales, nos vamos a ahorrar tanto o vamos a dejar de perder tantos ingresos. Aquí es lo mismo. Si podemos mantener tanta cantidad de personas, si podemos evitar la rotación en este tipo de cargos que son críticos, o si podemos mejorar el tiempo de respuesta a las vacantes, esto lo que nos va a llevar es a ganar tanto o a ahorrar tanto o a dejar de perder incluso. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como departamento de recursos humanos o como área de recursos humanos a hacer que esto sea factible, la aplicación de la analítica y del Big Data en nuestra área. ¿Ok? Y bueno, ¿y dónde viene entonces toda esa evolución? Si ven, todo lo que les estuve hablando en esta charla viene de tomemos decisiones basadas en datos
ya no solo para nuestros clientes, ya no es la empresa customer centric, es también la empresa centrada en el empleado. Hacia afuera, conocemos nuestro cliente, sus gustos, sus preferencias, sus consumos. Al interior, debemos conocer a nuestro empleado, el tipo de empleado que queremos, a quienes queremos retener, a quienes queremos desarrollar, cuáles son las habilidades que queremos potenciar dentro de la organización, cuáles son esos roles que se nos vuelven clave y súper importante, y es ya los empleados potenciales a entrar dentro de nuestra organización pueden que no estén en el medio local y puede que el empleado perfecto esté fuera del país y quiera trabajar de manera remota. ¿Por qué perdernos ese tipo de capacidades y por qué no evaluarlos a través de plataformas que ya hoy nos permiten hacer esto? También el accionar procesos de recursos humanos basados en los resultados del análisis. Y es, si ya detecté quién va a ser un probable líder, ¿por qué no comenzar a establecer planes de desarrollo para este tipo de empleados? Si ya detecté cuáles son los empleados que predije que pueden tener alta rotación o que pueden dejar la empresa y que son claves, ¿por qué no? O sea, lo que deberíamos hacer no es, sí, ya sé que se van a ir 5, 10, probablemente hay todo un equipo de tecnología que puede tener mucha rotación. Sí, ya lo sé. No, la idea de la analítica es accionar. Recuerden lo que decíamos al principio, de nada me sirve solo analizar si no tomo una acción con base en ese análisis. Entonces, ahí que se nos vuelve importante y es el ser accionable, el hacer accionable cada uno de los casos de uso. Ok, sabemos quiénes pueden rotar fácilmente. Establezcamos estrategias para retener o para promocionar, ¿sí? Y lo que les hablaba ahora, el tema de cuantificación de los beneficios. Pasamos de tener un área de recursos humanos que solamente, digamos, la veíamos como el costo fijo, a tener un área que nos está ayudando a entregar beneficios a la organización en términos de tener mejores prospectos de empleados que nos van a ayudar a tener mejor producto al mercado en un menor tiempo. ¿Ok? Y básicamente, siguientes pasos, ¿cómo se hace esto? Y les pongo un roadmap súper pequeño y es, arranquen con una primera necesidad, detallen una oportunidad que ustedes vean, preparen un caso de negocio y elaboren un quick win. Esto es quick wins. Hagan algo que ustedes creen que va a ser pequeño, que les va a aportar valor, donde ustedes creen que están teniendo ya problemas que pueden estar asociados a esas 5 veces de las que les hablaba y comiencen luego, una vez implementen ese quick win, a medir, a accionar, a medir y a retroalimentar. Y eso es un poco lo que nos muestra la gráfica, es tomemos toda la información que podamos, de las diferentes fuentes de información, usemos una plataforma de integración y aquí es súper clave este siguiente punto que ven en el ecosistema de análisis, ese punto que dice Data Integrator, esa herramienta que nos permita obtener la información de las diferentes fuentes que hoy podemos conseguir y llevarlas a nuestra plataforma de Big Data es súper clave, ¿sí? Y luego definitivamente comencemos a hacer esos procesos de analítica, a resolver y luego de medir, nada, vamos de nuevo y comenzamos a refinar. Es básicamente los pasos que se deben hacer. Al intermedio obviamente hay un poquito más de detalle, pero en esos 5 pasos es que podemos ver cómo hacerlo para cada proceso o para el proceso que elijamos, donde mayores retos tengamos. No me voy a detener mucho aquí. Estos son los niveles de madurez de Big Data. Eso es cuando somos infantes y solamente estamos comenzando a revisar, cuando ya hacemos la adopción técnica y comenzamos a elaborar esas primeras pruebas de concepto, cuando ya el negocio comienza a utilizar esas pruebas de concepto y cada uno de esos casos de uso que implementamos dentro de Big Data asociado a recursos humanos, cuando ya no es solamente para uno de los procesos, sino que al final lo adoptamos para todos los procesos que tiene el área. Y luego, cuando además de eso podemos
el máximo nivel es cuando somos tan expertos y adoptamos tan bien este modelo que somos capaces de ofrecerlo a otras organizaciones para darles ese servicio. Y bueno, y ahora sí, ¿tienen preguntas? Muchas gracias, Rodrigo, por la información. De verdad que el Big Data podemos ver que está presente no solamente en los procesos de reclutamiento, sino en todos los procesos que se llevan a cabo en la gestión del talento humano. Yo tengo una pregunta para iniciar esta ronda y es, ¿cómo podemos calcular el ROI en una implementación de Big Data para recursos humanos? Digamos, ahí es solamente que midas cuánto estás perdiendo por no sacar un producto. Inicialmente lo podrías hacer así súper fácil. ¿Cuánto estás perdiendo por no ser capaz de sacar tu producto en el momento necesario al mercado solamente por no tener las personas requeridas? Eso es lo que estamos perdiendo. Y ese es el tipo de beneficios que debemos cuantificar. Y es, ¿qué pasa si yo no soy capaz de responderle al mercado? Porque se fue mi líder, porque se fueron las personas que implementan, porque se fueron los operadores, porque nadie vio que teníamos, que el 80% de nuestros empleados era población femenina y que eran, eh, y que de esa población femenina, algunas podían llegar a quedar embarazadas. Todo ese tipo de cosas las podemos predecir. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo por no ser capaces de predecir lo que puede ocurrir, por no ser capaces de generar nuestros productos y servicios porque no tenemos vacantes llenas? Ese es lo primero con lo que deberías comenzar a medir el ROI. Y es por cada uno de los diferentes procesos. Eso te puede pasar en atracción y así puedes medir uno cuánto te cuesta, porque el otro es cuánto nos cuesta ir y obtener ese talento. O sea, creo que ese número lo tienen la mayoría de las empresas bastante clave, y es cuánto nos cuesta salir a conseguir una persona. ¿Sí? Entonces, con eso podemos ir armando el caso de cuál va a ser el beneficio que vamos a obtener hacia la empresa. ¿Sí? Mucho de eso se presenta en términos de beneficios, y cuando quiero sacar un producto, ahí comienzas a adicionar el tema del ROI. Ok, muchas gracias. En nuestro chat, Daniela Tirado nos pregunta, ¿cómo podemos obtener y tener certeza de que esos datos son útiles y veraces para obtener el mejor candidato? Mucho de eso va a salir, o sea, hay dos cosas. Todo este tipo de casos de uso ya, digamos, no son nuevos, eh, y ahí es donde comienza a entrar a jugar un rol que es súper importante y que hace parte de ese cambio organizacional, y son los científicos de datos con conocimiento en recursos humanos. Entonces, comenzamos a tener un cambio en los perfiles, ¿sí? Porque tenemos los expertos en recursos humanos, tenemos los expertos científicos de datos, pero ahora tenemos que combinar esos dos mundos para saber, porque el científico de datos per se no va a saber eh, cuáles de todos los datos que podemos llegar a obtener son exactamente los de mayor valor. Ahora, muchos de los algoritmos nos van a permitir, de predicción, nos van a permitir antes saber cuáles son los datos más relevantes. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Con otro tipo de algoritmos que se llaman algoritmos de correlación, los que nos van a permitir decir, mire, cada que un empleado se va, lo que ocurre es que estas variables y estos indicadores se comienzan a mover más, comienzan a tener cambios, y eso, ahí es donde llegamos y encontramos las variables de mayor relevancia, por ejemplo, en la rotación, ¿sí? Entonces comenzamos a ver que el clima nos disminuyó, que hay efectos externos que están ocurriendo, que tenemos problemas de liderazgo, que tenemos temas con, no sé, con conflictos de ética, ¿sí? Que vemos quejas constantes vía mail de ciertos empleados. Cuando todo eso lo tenemos, podemos, digamos, técnicamente crear un algoritmo de correlación que vaya y mire todas las diferentes variables que tengamos y al final nos diga, mire, para el tema de rotación, las variables más críticas son
y te saque las variables con mayor criticidad. Y luego la predicción la harás basada mayormente en esas variables. Ok, por aquí Sergio González nos pregunta, nos gustaría que nos orientaras cómo se pueden cuantificar los beneficios. Un poco de lo que te respondía Ujú. en la primer pregunta, los beneficios están asociados a cuánto me cuesta traer un empleado nuevo, cuánto me cuesta no poder satisfacer el mercado porque no tengo las vacantes llenas, cuánto me cuesta hacer, cuánto me cuesta la rotación que tengo actualmente, el tener plazas disponibles dentro de la organización, ¿sí? Cuánto me cuesta a mí tener un área de innovación que me está generando producto que después no puedo producir porque no encuentro las personas requeridas en el momento que la necesito. Entonces, esa es la forma de cuantificar, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo, eso sí, asociado a cada uno de los procesos. No es lo mismo cuantificar el caso de uso que vamos a implementar en atracción que el que vamos a implementar en desempeño, ¿sí? Entonces, en cada uno de ellos tendremos que crear las mediciones adecuadas. Ok. Por aquí Ana María Chiquillo nos dice, la información ha estado muy completa, pero me gustaría saber qué tanta madurez debe tener una empresa para iniciar con el proceso de People Analytics. Uy, esa es una muy buena pregunta y básicamente podemos arrancar desde casi como si no conociéramos nada. Porque realmente, ¿cuál debe ser la base nuestra? La base y el fuerte nuestro debe ser los recursos humanos. Si somos expertos en recursos humanos, acuérdense que lo otro es un habilitador, algo que nos va a potenciar y nos va a hacer más eficientes. Entonces, ¿de qué vendrá? Podemos, o digamos, unir el Big Data y el People Analytics, o podemos ayudarnos en terceros que vengan y nos pongan esa tecnología, que nos pongan ese tipo de soluciones, que nos pongan las plataformas que nos van a dejar tener todos los datos y analizarlos y nosotros apoyar en lo que más sabemos. Esa sería la mejor forma de iniciar. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro proceso, en el saber qué es lo que requerimos de la vacante, en el poder describir de la mejor manera lo que buscamos cuando queremos llenar una vacante, digamos, las habilidades y conocimientos que necesitamos en los prospectos, ¿sí? Y el otro equipo, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo suyo. Nos va a ayudar a nosotros a construir el caso y nos va a ayudar a crecer en esa madurez. ¿Sí? Entonces, no deberíamos pensar que tenemos que ser expertos en People Analytics desde el inicio, pero sí en que tenemos que ir evolucionando la madurez de las personas del área de recursos humanos en el análisis de datos. Ya son expertos en su proceso, ahora debemos hacerlos fuertes en analizar los datos. Si la persona de recursos humanos no es capaz de decirnos a nosotros porque no lo ve, que un candidato digamos, el candidato que hoy entra, cuidado, esta persona normalmente en sus últimos 10 trabajos ha estado solamente 2 años o ha estado solamente 9 meses. Hoy vemos gran cantidad de personas que están 9 meses en las organizaciones y rotan y rotan. Entonces, eso lo debe dejar. ¿Qué debe dar? Las características, las variables que él cree, las descripciones muy bien hechas y apoyarse en empresas que son fuertes en el tema de Big Data y llegar a hacer ese match. Eso es el cómo se arranca. Realmente no es traernos un equipo de ciencia de datos y luego comenzar a hablar entre ciencia de datos y recursos. No, es apoyémonos en alguien que ya sea experto y luego comencemos a mejorar nuestros perfiles hasta que llegue el momento en el que el People Analytics va a estar de nuestro lado y lo único que probablemente queramos tercerizar o que incluso podríamos traer ya sea a nuestros data warehouse o nuestras plataformas propias de Big Data, ahí sí será tener incluso toda la información acá. Pero ya hay gran cantidad de empresas que lo hacen, bastantes firmas de consultoría eh, en el mercado que lo están haciendo. En Europa es donde más se está moviendo. Acá en Colombia se viene moviendo hace unos 2 años, está tomando más fuerza. Pero en Europa hace unos 6 años, 5 o 6 años, este tema ya comenzó mucho, mucho más fuerte y ya hay
varios casos de uso implementados, ya no es digamos, cuando ya queremos implementar el caso de uso, prácticamente ya se sabe cuáles son las variables que se van a necesitar. Ahora que nos toca encontrar cuál es la fuente de información que vamos a utilizar para obtenerlas, y luego mirar para nuestra realidad si existe alguna otra que puede sumar o restar. Pero digamos que este tipo de cosas ya muchas están definidas. Ok, por aquí Liliana Andrea nos dice, ¿algún documento o web donde puedo profundizar del tema desde el área de recursos humanos? Liliana, en el chat te dejamos el link a nuestro blog, allí podrás encontrar mucha información acerca de Big Data, tecnología y su implementación en la gestión de recursos humanos, pero Rodrigo, si tienes alguna otra recomendación para Liliana, adelante. Les podría compartir después vía mail, si me regalan a mí los mails, les podría compartir vía mail documentación o enlaces de interés donde podrían encontrar todo lo que tiene que ver con ya sea Big Data, People Analytics, Big Data en recursos humanos. Ahí les podría compartir. Ok, muchas gracias Rodrigo y muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes en esta charla. Creo que fue muy, muy valioso para todos y recuerden que al final de la semana podrán adquirir en primicia nuestro ebook que habla sobre estos temas y la implementación de la tecnología en recursos humanos. No se pierdan las próximas charlas de la HR Business Partner Week y nos vemos en una próxima ocasión. Ok, dale, muchas gracias, que estén muy bien. Que estén bien.